Hola, Dios les bendiga a cada uno de mis hermanos reunidos en la fe. Gracias por estar una vez más reunidos en este devocional diario que estamos haciendo en ISET Bucaramanga. Me alegra que tú estés a través de esa pantalla recibiendo palabra. Me alegra que estés ahí en tu casa reunido con tu familia, ahí recibiendo esta gran bendición que es de la palabra de Dios. Me alegra que estés con nosotros, me alegra que te conectes cada vez que puedes, me alegra que todo lo que esté pasando en estos momentos, todo esto, que gracias a Dios todo esto está pasando, poco a poco se está levantando este aislamiento, pero que seguimos conectados en la presencia de Dios. Entonces quiero hoy hacer este devocional y quiero nuevamente pues iniciar con una oración. Entonces quiero que te dispongas tu corazón, dispongas tu mente, dispongas todo tu ser a primero a recibir el consejo de la palabra de Dios y segundo pues a que esta palabra no solamente quede en una pantalla, sino que también la podemos llevar a un mayor nivel, que es el aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Y quiero empezar orando. Entonces quiero que dispongas tu corazón en este momento para orar. Amado Dios, te doy gracias en esta noche y gracias porque una vez más mis hermanos se encuentran allí en sus casas, Dios, reunidos en un solo lugar, en un solo sentir, Dios, de escuchar tu palabra, de entender el consejo de tu palabra, Dios. Te pido que tú seas a través de mis labios, a través de mis palabras, que no sea yo, Dios, sino seas tú a través de mí, que tu palabra, tu consejo, eso que tú has llegado a mi mente, ese consejo de tu palabra que has calado en mi vida, Dios, que también pueda llegar a la vida de tus hijos, Dios. Te doy gracias porque ellos se reúnen cada vez más en tu casa, Dios, para alabar y glorificar tu nombre, Dios. Y aunque no lo podemos hacer directamente, Dios, en los templos, no lo podemos hacer directamente en los lugares o en las congregaciones, Dios, lo podemos hacer a través de estos medios digitales y en la comodidad de pronto de nuestras casas, Dios, pero siempre disponiendo el tiempo apropiado para escuchar tu palabra, Dios. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero iniciar este devocional. La verdad, en el momento que me dijeron, pues realmente dije, wow, tengo el privilegio de hacer el devocional, pero también es una responsabilidad muy grande que en medio de este aislamiento, pues tener la responsabilidad y el privilegio a la misma vez de, pues, por medio de estos medios digitales, poder transmitir el mensaje o lo que he aprendido en medio de mi aislamiento. Entonces quería o me hacía una pregunta, porque realmente desde el primer momento que entramos en aislamiento, desde la primera vez que entramos en este aislamiento, la verdad, personalmente, me dio duro el saber, no tanto, digamos, por lo laboral, no tanto, o sea, sí calaba porque era parte económica y pues cala un poco en la vida personal de cada uno, ¿no? Pero me daba duro y recordaba ese plan de trabajo que, y junto con el equipo de maestros, que soy líder de maestros de escuela dominical, junto con todos nos reunimos a hacer un esquema de trabajo y de pronto eh, esto ha afectado un poco el cumplir esta labor a cabalidad. Y la verdad, en el primer momento, de corazón les confieso que lloré. Lloré porque recuerdo que la última vez que fui a la iglesia fue un jueves de oración y lloré. Lloré porque iba a extrañar estar en la iglesia, iba a extrañar servir en la iglesia, iba a extrañar ese movimiento que posiblemente muchas personas tenemos en la iglesia de servir voluntariamente, de servirle a Dios, no para agradar a los pastores, no para que yo soy el centro de atención, no, siempre lo hacemos con la vitalidad de que queremos servir a Dios, y esto es lo que me ponía a analizar en esta semana. La verdad, estaba pensando muchas cosas de pronto de cómo cumplir este plan, pero ha sido duro todo esto de estar en aislamiento y no poderte congregar como normalmente lo hacemos, pero me afectó.
en ese momento me afectó. Y entonces dije, bueno, ¿cómo puedo servir a la iglesia en medio de mi aislamiento? Porque no podemos salir de casa, a menos de las excepciones que pues el gobierno ha permitido, y no podemos salir de nuestra casa. ¿Cómo podemos servir desde nuestras casas a la iglesia? Entonces, hay muchas maneras, pero a través de la palabra de Dios me di cuenta de que hubieron muchos personajes que sirvieron en medio de, puede ser en medio del desierto, o en medio de la prueba de un lugar, o en medio de la soledad o la sequedad de un lugar, de una persona o de la vida. Siempre hubo alguien que sirvió, siempre existió alguien que marcó la diferencia en ese preciso momento, siempre la existió. Entonces quiero, a través del consejo de la palabra, primero que todo, pues, entender, y lo primero que debemos entender como iglesia es que la gran comisión, lo que dice Marcos 16, San Marcos 10, capítulo 16, versículo 15, que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, esta gran comisión no ha parado porque nos dejemos de congregar en un lugar específico. La gran comisión sigue en pie aún en medio de esta situación que estamos viviendo. Esto es de pronto una de las mayores pruebas de fe que ha tenido la iglesia en el transcurso de la historia. Porque sí, la Biblia nos registra, y la historia también nos registra, que hubo persecución en la iglesia, o en los principios de la iglesia cristiana hubo persecución. Pero esa persecución era tan válida porque realmente eran los inicios de la iglesia, era como aperturar a lo que iba a ser en un futuro la iglesia, que tuviéramos libertades de culto. Entonces, a través de la historia, yo creo que esta situación que estamos viviendo ahorita es una de las mayores pruebas de fe que hemos tenido los cristianos. ¿Y por qué es una mayor prueba de fe? Porque tenemos un reto como iglesia, y es el reto de permanecer, es el reto de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, es el reto de que como iglesia nuestra fe crezca, tanto individual como un conjunto de personas que quieren y anhelan adorar el nombre de Dios. Es un reto, y ha sido un reto enorme, que de pronto lo hemos cumplido o de pronto no. Pero es un reto enorme que nos ha impuesto esta situación, pero que confiando en las promesas de Dios, yo creo que sí lo estamos logrando. Y estamos logrando hacer esto más llevadero. Entonces, quiero leer en Colosenses capítulo 3, versículo 15 y 16. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo, y bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. Dice: y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Dios, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a los otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, como tenemos este gran reto de permanecer, y la pastora ha estado hablando de esto en la predicación del domingo pasado y el antepasado, el reto de permanecer unidos en un espíritu, es un reto enorme. Entonces yo encontré como unos pasos de pronto de cómo podemos permanecer adicionales. Entonces el primero es animarse los unos a los otros. Yo creo que como personas de la iglesia, como personas que ya llevamos tiempo en la iglesia, es bueno que nos animemos los unos a los otros. Tal vez yo no conozca
no conozca a las personas que me están viendo a través de esta pantalla. No a todos, porque yo sé que algunos pues los conozco porque son de mi iglesia, pero sé que algunos no son de mi congregación y no están tampoco en mi ciudad. Y de pronto no los tengo a mi alrededor como para animarles y insistir y motivarles como constantemente de pronto por un medio tecnológico. Pero sí a través de la palabra de Dios, Dios me dice, anímense los unos a los otros. ¿Cómo es animarnos? Animarnos a través de la oración, de buscar la palabra de Dios, pero también de una llamada, de un mensaje de texto. A veces el animarse no solamente decirle a la persona, oye, estoy pensando en ti, por eso te envié este mensaje. También es tan necesario animarse con una oración que ese hermano necesita. Mi pregunta es, ¿cuántas veces te has preocupado por el hermano que está de pronto en una dificultad en este momento? De pronto nos hemos concentrado un poco más en lo que yo necesito, en lo que necesita mi casa para sobrevivir este aislamiento y no nos hemos preocupado un poco para lo que desea la otra persona. Entonces, la primera opción es animarnos. Es tan importante. Doy gracias a Dios porque yo sé que esto pasa en otras iglesias, no pasa en la mía, porque realmente en mi iglesia doy gracias a Dios por cada uno de los grupos donde estoy, porque cada grupo tiene una temática día a día, tiene una imagen, tiene un contenido, tiene algo por cual decirnos y animarnos todos los días y decirnos, oye, este aislamiento pasará, esta dificultad pasará, pero la palabra de Dios dice que debemos permanecer unidos. Entonces es algo muy bueno cuando veo los mensajes de mis hermanos. Gracias por esas imágenes, gracias por esos videos, gracias por esos devocionales, porque realmente personalmente me anima a continuar, me animan a permanecer en este evangelio, me animan a ser mejor persona, me animan a ser mejor hija de Dios. Y eso es algo muy importante, que todos a través de estos medios, y que también es importante contestarlos. Es importante saber que lo vistes, que le pongas un emoji, que le hagas algo a ese video de pronto que el hermano tomó el tiempo de descargarlo, de enviárselo o de hacerlo y enviárselo. De pronto es importante que lo hagas. La segunda parte es, el segundo punto es aumentar nuestro tiempo de oración y búsqueda del rostro de Dios. De pronto algunos se olvidaron que el pastor nos había dicho que como propósito en medio de este aislamiento oráramos 3 veces al día por la situación y por todo lo que se está viviendo. Personalmente, algunas veces lo he hecho, otras veces se me ha olvidado, perdón pastor, perdón, pero sí lo he tratado de hacer a cabalidad. Entonces, el aumentar el tiempo de oración significa tantas cosas, porque no solamente voy a exponer mis peticiones, sino que me voy a acordar de ese hermano que se sentaba junto a mí en la iglesia, o me voy a acordar de esa persona que a la salida de la iglesia me daba un estrechón de manos y decía, Dios te bendiga. En esos momentos de oración, de búsqueda del rostro de Dios, me voy a acordar de esos hermanos. Me voy a acordar de cada familia que está catalogada en la iglesia, porque yo recuerdo muy bien a cada persona, y es por eso esta palabra, cómo puedo servir en medio de un aislamiento. Y Dios me llevaba a pensar en cada persona de que se sentaba a mi lado, y yo de pronto a veces, hola hermano, Dios te bendiga, y de pronto no pasaba de ahí, solamente un saludo, un estrechón, ¿cómo está? Preguntarle cómo está. Pero hoy en día me acuerdo de ellos en mi mente y digo, wow, Dios, bendícelos donde estén. Que ellos puedan tener totalmente el control de la situación, de que no puedan entrar en una desesperación o en un estrés, que Dios pueda tomar el control de cada situación de la casa de ellos.
Y me acuerdo de cada persona, de cada hermano que se sentaba. Así que si te sentaste al lado mío, estoy orando por ti. Entonces, ¿y por qué hablo de orar y acordarse del hermano en medio de nuestra oración? Daniel 6, en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10 dice: cuando Daniel supo el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. ¿Sabes? Daniel no paró su oración, no paró su búsqueda del rostro de Dios por un edicto. Daniel, en lugar de eso, yo creo que Daniel oraba más en estos tiempos del edicto. Daniel era un hombre tan dado a la oración que era 3 veces al día que oraba. Y siempre direccionado hacia Jerusalén. O sea, siempre acordándose de dónde está su Dios. Entonces, si aumentamos así, o sea, a Daniel no le quitó el no permanecer en oración el edicto. Antes con más fervor lo hacía. Asimismo nosotros debemos permanecer en esto. Debemos aumentar nuestras oraciones. Debemos aumentar lo que hacemos para la iglesia. Debemos aumentar la intercesión. Debemos aumentar esto que estamos viviendo. Aunque muchas veces diramos, pero estamos cansados, que de pronto es un tiempo de descanso, ya vendrán los tiempos donde podemos orar, ya vendrán los tiempos. Iglesia, es un tiempo donde debemos aumentar la oración. Es un tiempo donde debemos estar siempre orando a Dios. Es un tiempo donde debemos aprovecharlo al máximo y aprovechar lo que es esta oportunidad para estar en más comunión con Dios. Así que si a Daniel no lo paró un edicto real que lo sentenciaba a muerte, a nosotros esta situación no nos puede parar. Esta situación lo que nos debe hacer a nosotros en nuestro espíritu es revolucionarnos y hacer que podamos ser más que vencedores. Y esto es lo que realmente importa en nuestras vidas, que podemos revolucionar esto y que esta situación sea algo provechoso para nosotros como cristianos, pero también como los que nos rodean. El segundo punto, o el tercer punto, perdón, es el sumergirse en el estudio de la palabra. Si aumentamos el tiempo de oración, también aumentemos el tiempo de lectura de la palabra de Dios. Aumentemos la lectura de la palabra de Dios tanto que nuestro espíritu se renueve a través de cada promesa que Dios nos da. Que nuestro espíritu se avive y no se aquiete a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos mantiene vivos y nos mantiene con un espíritu ferviente de búsqueda de Dios. Si fortalecemos nuestro espíritu, podemos animar a los demás. Si fortalecemos lo que hay dentro de nosotros y empezamos a tener más fe, porque la fe viene por el oír la palabra, y si mantenemos esto, oír la palabra, escudriñarla, leerla, memorizarla, todo esto conjuntamente podemos animar a los demás, podemos sacar esa palabra que Dios está llenando nuestros corazones y decirle, oye, esta situación va a parar en algún momento, va a acabar y Dios puede tomar el control de tu situación. Eso es lo que necesitamos en estos tiempos. Y nuestra fe debe ser aumentada día a día. De pronto tú me dirás, Yari, pero esto es algo tan normal porque cada cristiano debe hacerlo en su vida cotidiana. Cada cristiano debe orar, debe leer la palabra, debe animar a los demás. Pero, ¿qué tanto hemos apagado nuestros celulares? ¿Qué tanto hemos apagado nuestras pantallas de nuestros televisores?
y nos hemos ido a la intimidad con Dios. ¿Qué tanto tiempo estamos pasando en la presencia de Dios? Y te lo hablo porque primero esta palabra me golpea a mí. Porque muchas veces también he tratado de pronto de descansar un poco más a buscar la presencia de Dios. Entonces primero me cala a mí y me exhorta esta palabra a mí. Si te soy sincera, me exhorta a mí. Pero también cuánto tiempo nos hemos dedicado más a nosotros que a lo que realmente importa, y es la gran comisión. Si nosotros compartimos en la iglesia, también lo podemos hacer por medios digitales. Podemos llamar a mi hermano, podemos hacer una videollamada por WhatsApp, por Zoom, lo podemos hacer aún por Facebook. O sea, por tantas redes sociales que hay hoy en día, comunicar un mensaje. Aun cuando tu hermano esté cumpliendo años, escríbele algo en sus redes, postéale algo, postéale, hermano, Dios te bendiga, feliz cumpleaños. Que el hermano sepa que a pesar de que estamos distanciados en estos momentos, estamos pendientes de ellos. Si compartimos eso, es porque lo hemos aprendido en la intimidad con Dios. El compartir cada uno lo que hemos escudriñado en la palabra de Dios es tan importante y tan relevante para muchas personas, porque muchos dicen, pero es que los cristianos solamente hablan de que esto es pecado, de que esto... No, en la Biblia encontraremos promesas, encontraremos exhortaciones, encontraremos historias que nos animan, otras historias de pronto que nos enseñan. O sea, en la Biblia hay tanta variedad de cosas que nos instruyen a ser mejor cada día, que todas las palabras que están escritas son tan vivas y que calan en nuestro corazón. Eso es lo que podemos hacer. Ahora, tú me dices, pero Yari, lo que importa es la gran comisión. ¿Cómo podemos hacer que crezca la gran comisión? Hay una manera, ya lo hemos, de pronto se vuelve un poco repetitivo, pero es algo que es real. Comparte los links de la iglesia. Comparte cada publicación. Compártelo. Comparte para que se suscriban a la página. El hacer esto significa que otra persona en tus redes sociales, quien no está incluida en las redes de la iglesia, pueda escuchar la palabra de Dios. Que si esa persona no conoce a Dios, cuando termine todo esto y cuando podamos volvernos a congregar, cosa que de pronto se va a demorar un poquito, así que tenemos que de pronto motivarnos un poco más a seguir por ahora sí, pero que cuando sean abiertas las puertas de la iglesia y que podamos congregarnos unánimes juntos nuevamente en el lugar, en el templo, que esa persona que conoció a través de las redes sociales pueda llegar allí a encontrar también una palabra de fe, una palabra que lo anime a seguir adelante, una palabra que lo enseñe a ser hijo de Dios, una palabra que lo inste a seguir el camino del evangelio. Entonces, qué bueno que compartas, y por eso es tan insistente el que compartas el link, el que compartas las publicaciones, el que compartas todo, el que le des un like. Si tú le das un like a las publicaciones, inmediatamente más personas van a ver que tú le diste likes, van a entrar a esa página y decir por qué le está dando like a esto. Entonces es tan relevante que es como una secuencia de cosas que hacen posible todo esto. Ahora, en medio de todo esto, recordaba una canción. No tomen en cuenta mi voz, por favor. Pero recordaba esa canción muy antigua. Decía, oh hermanos en la fe, ven, juntemos los tizones, porque estando separados, ellos no pueden arder, no pueden arder, no pueden arder. Entonces, oh hermanos en la fe, los insto a que estemos ahí unidos. Estemos unidos en la fe de Cristo Jesús. Somos un solo cuerpo. Somos una iglesia que está llamada a ser luz y sal en medio de cada situación que pueda haber en el mundo.
Somos una iglesia que quiere y anhela más del rostro de Dios, y que todos los días podamos entrar en la presencia de Dios y anhelar más su presencia, que todos los días podamos buscar más de su rostro. Entonces, qué bueno que hoy aprendas a que en medio de esta situación podemos servir en la iglesia. ¿Cómo? Animando a nuestros hermanos, orando, leyendo la palabra de Dios, y que asimismo podamos compartir los links de la iglesia. Te animo, te insto a que sigas adelante, a que en cada momento de esta situación y de cuando ya nos volvamos a reunir, puedas permanecer fiel a Dios y fiel en la iglesia. Te insto a que si necesitas algo, no dudes en pedir. ¿Necesitas oración? Escribe en los comentarios esa petición, o comunícate en las redes sociales de la iglesia. Créame que estaremos orando por ti. Y de pronto muchas personas que no estamos de pronto en el sistema ahorita de todo lo que es la interacción en las redes de la iglesia, créeme que estaremos orando por ti, porque eso es nuestro mayor bendición en estos momentos, y es orar por ti. Eso es algo que a nosotros nos motiva y es algo que nos llena de alegría cuando podemos orar por ti, cuando podemos orar por tu petición. Si necesitas también algún consejo, no dudes en pedirlo. De esta manera nos hace sentir que estamos siendo parte de algo, y es parte de la vida que tenemos constantemente. Y ahora, para terminar, quiero motivar a todos los que hacemos estos devocionales en casa y después los mandamos, que si lo hacemos, lo hagamos con excelencia. Es un privilegio enorme predicar el evangelio de esta manera, pero también es una responsabilidad. Los animo que siempre lo hagamos con excelencia, que así como nuestras casas en estos momentos se han convertido en estudios de grabación, también los animemos a través de esta pantalla. Y que si tú me estás escuchando y no has recibido a Cristo, es tiempo que te pongas a cuenta con Él. Es tiempo que te pongas a cuenta con Él y lo recibas en tu corazón. Créeme, ser cristiano no es ser aburrido. Ser cristiano es marcar una diferencia en la vida de cada una de las personas. Ser cristiano es vivir un evangelio conforme a lo que Dios quiere para nosotros, y es excelente, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y si entendemos esto en nuestra vida, créanme que Dios hará mejores cosas en tu vida. De pronto dirás, esta situación me ha parado, mi trabajo me ha parado. Dios tiene el control, y siempre lo he dicho, Dios tiene el control de toda esta situación, porque antes de que nosotros la viviéramos, ya estaba predestinada por Él. Antes de que todo esto sucediera, Él ya estaba diciendo, este hermanito va a estar en la iglesia, va a estar escuchando este devocional a tal hora, a tal hora, a tal hora. Él ya lo sabía. Depende de nosotros que todo lo que Dios ha planeado para ti sea un propósito de bendición. Depende de mí y depende de ti hacer que el propósito de Dios sea bueno, agradable y perfecto en nuestras vidas. ¿Saben? Ya para terminar, el último punto. De pronto, esta situación nos ha dispersado de una u otra manera, pero también recuerdo la primera iglesia que describe en Hechos. En Hechos, la iglesia no tenía un lugar fijo donde congregarse. En Hechos también como que se ingeniaron la manera de predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Fueron muy creativos de predicarlo. Entonces, qué bueno que gracias a Dios existen hoy en día estos medios y podemos estar comunicados unos a los otros.
pero te animo, te insto a que podamos permanecer, de que cuando termine todo esto, Dios sea real en tu vida, de que todo sea bueno en tu vida y que sea una bendición todo esto y que sea un propósito de bien en tu vida. Te animo a que nos continúes viendo en cada transmisión, te animo a que nos sigas en nuestras páginas, porque encontrarás siempre una palabra de Dios para ti. Encontrarás un consejo de la palabra de Dios para ti. Encontrarás una palabra de aliento. Quiero finalizar orando y dando gracias a Dios por tu vida, que nos estás viendo en esta noche y que todo pueda salir bien en esta semana. Amado Dios, te doy gracias por este tiempo, Dios, gracias por el consejo de tu palabra, gracias porque nos has enseñado, Dios, a hacer esas palabras, nos has enseñado, Dios, a cómo, aún en medio de esta situación que no podemos salir de nuestra casa, cómo servirte a ti, Dios. No servir porque queremos llamar la atención, Dios, sino porque queremos, Dios, servir para ti, porque queremos hacer lo mejor para ti, amado Dios. Te doy gracias en esta noche, Dios. Gracias porque tú has permitido, Dios, que cada uno de los que están conectados en este momento, tú los bendigas, tú los lleves hacia adelante, Dios, que tú prosperes su camino, Dios. Pero también, Dios, que todos los días ellos puedan hacer algo para ti, que todos los días, Dios, puedan hacer algo especial para ti, amado Dios. Te doy gracias por ellos, gracias, bendícelos en cada uno de su casa, Dios. Bendice su alacena, Dios, bendice todo lo que ellos puedan tener en estos momentos. Que esa alacena, Dios, que aún los que no tienen sea multiplicado, Dios. Así como un día tú multiplicaste el aceite de la viuda, Dios. También esa alacena sea multiplicada en el nombre de Jesús. Que todo, Dios, todos tus hijos que están reunidos a través de esta pantalla, Dios, te amen y quieran buscar más tu rostro, que cuando termine esta situación, Dios, este aislamiento, podamos salir con mayor pasión a servirte, que podamos salir, Dios, con mayor pasión a buscarte, y que no sea solamente por un momento, por la emoción, sino que sea una convicción real en nuestras vidas, Dios. Te doy gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios bendiga.